Buenas noches, maestro. Mi nombre es Abeles Castrejón Ana Lelia. Estoy en la carrera de Ingeniería en Administración en quinto semestre, cursando la materia de Capital Humano 2. El tema que voy a explicar es acerca de los métodos de evaluación del desempeño, que en ellas se clasifican de acuerdo a lo que miden, ya sea por características, por comportamientos y por resultados. Pero primero, ¿qué es un método? Un método de evaluación de desempeño es un proceso sistematizado mediante el cual se clasifica el trabajo que realiza un empleado durante cierto periodo de tiempo, con la intención de encontrar estrategias que ayuden a mejorar su rendimiento. La evaluación de desempeño suele realizarse en el lugar de trabajo como el proceso anual o trimestral, que implica evaluar el desempeño laboral y la productividad de cada empleado frente al conjunto de objetivos establecidos en un tiempo determinado. Hidalberto Chiavenato, autor del libro Introducción a la Teoría de Administración, dice que es un sistema de apreciación del desempeño del individuo en el cargo y su potencial de desarrollo. Este autor plantea la evaluación del desempeño como una técnica de dirección imprescindible en la actividad administrativa. Su finalidad es apreciar el desenvolvimiento de los colaboradores, registrar el grado de aportación que hace cada empleado a la organización, así plantear nuevas oportunidades de crecimiento. El proceso consiste en la descripción e identificación de las áreas de trabajo a evaluar, medición y valoración del rendimiento y desarrollar el potencial humano. Los beneficios de la evaluación de desempeño nos da la oportunidad perfecta para planificar metas a mediano y largo plazo. Es decir, que proporciona al empleado la oportunidad de ser más eficaz para su organización y a su vez que éste se sienta valorado y motivado. Uno de los beneficios que nos atrae es definir claramente los objetivos de la empresa, proporcionar comentarios efectivos y en tiempo real a todos los miembros del equipo y mejorar el rendimiento y la productividad de los empleados. Sus ventajas es que la evaluación del desempeño es útil y necesaria para tomar decisiones sobre promociones y remuneración, es decir, dar a conocer el funcionario que está realizando su trabajo y el grado de satisfacción en el empleador tiene una relación con la tarea realizada y mejorar el desempeño mediante la retroalimentación. Las desventajas es que los superiores inmediatos no consideran la evaluación del desempeño como una oportunidad, sino como una obligación, desarrollando los prejuicios personales o que no entiendan la responsabilidad que se asigna o que se presente en el efecto de tendencia central. Y es decir que cabe de carencia de normas, criterios subjetivos o poco realistas, falta de acuerdo entre el evaluado y el evaluador. Bueno, como en un principio dije que se clasifican de acuerdo a lo que miden. El primero tenemos que son los métodos en características. Los métodos basados en características son los más usados, si bien no son los más objetivos. El segundo son los métodos basados en comportamiento, que brindan a los empleados información más orientada a la acción, por lo cual son mejores que para el desarrollo de los funcionarios. Y el tercero son los métodos basados en resultados, que se focaliza en las contribuciones mensurables que los empleados realizan en la organización. Bueno, como primer punto tenemos que son los métodos basados en características. Son para medir hasta qué punto del empleado posee ciertas características como la confiabilidad, creatividad, iniciativa o liderazgo,
que la empresa considera importante. Son importantes porque son sencillos o fáciles de administrar. En ellas nos podemos encontrar los siguientes. La escala de gráficas de calificación. Este método es el más sencillo. Su aplicación exige múltiples cuidados con el fin de evitar la subjetividad y los perjuicios del evaluador que podrían causar diferencias considerables. Quiere decir que se clasifica en un rango de valores para el desempeño que ya sea desde insuficiente, que tenemos que es el 1 o 2, y los que son excelente, que es de 3 a 4 y 5. Como podemos ver en el ejemplo, aquí se abarca lo que son los factores y de este lado son las calificaciones que se le da. El evaluador tiene que analizar y colocar cuáles son los que considera que son importantes y cuáles son los que no considera importantes, dependiendo de los factores de lo que queremos evaluar. Por ejemplo, ya sea la producción, la calidad, el conocimiento, la cooperación, las situaciones, creatividad o la realización. Dependiendo de cómo tenga la capacidad y la habilidad del trabajador, el evaluador lo clasificará de acuerdo a lo que ha desarrollado en su desempeño durante el trabajo que hace en la organización. Una de las ventajas es que brinda a los evaluadores un instrumento de evaluación de fácil comprensión y de simple aplicación. Posibilita una visión integrada y resumida de los factores de evaluación. Y una de sus desventajas es que está sujeto a distorsiones e interferencias personales de los evaluadores. El siguiente son los métodos de elección forzada. Consiste en evaluar el desempeño mediante frases descriptivas de alternativas de tipo de desempeño individual. Cada bloque o conjunto compuesto, el evaluador debe elegir por fuerza solo una o dos, por las que más se apliquen al desempeño del evaluado. Como podemos ver, aquí la técnica de elección forzada, en el ejemplo tenemos que se basa en lo que es negativo y positivo. Y puede elegir ya sea de positivo o negativo de acuerdo a lo que el evaluador está evaluando al empleado. En este caso, por ejemplo, que si el empleado hace lo que se le ordene, el evaluador lo considera que es positivo, porque el empleado sí da caso, se hace caso a las órdenes que le dan. No tiene un comportamiento irreprochable, es buen trabajador. A lo mejor no produce cuando está bajo presión. Cuando estamos bajo presión, pues no trabajamos al 100. Entonces, el evaluador dice que es un factor negativo. Y así sucesivamente lo hace con los demás factores. Y dependiendo de la capacidad y la habilidad que tenga el empleado, el evaluador lo va a evaluar de acuerdo a su desempeño que ha desarrollado la empresa. Una de sus ventajas es que proporciona resultados libres de subjetividades, por lo tanto son confiables. Las desventajas son los resultados son generales, es decir, que solo distingue a los empleados buenos, malos, medios e insuficientes sin dar mayor información. El siguiente es el método de escalas mixtas, que es al evaluador se le otorga 3 descripciones específicas de cada característica, ya sea superior, promedio, inferior. En el ejemplo podemos ver que dice, por favor indique si el desempeño del empleado es mayor o igual, que igual a 0 es medio, o menor que cada una de las normas siguientes.
Si, por ejemplo, el empleado utiliza bien su criterio cuando enfrenta problemas y brinda alternativas funcionales, sin embargo, a veces no actúa para prevenir los problemas, se le considera como una solución de media problema. Quiere decir que el evaluador va a poner que es igual a 0, porque está en medio. Soluciona los problemas a medias. Entonces, también así, dependiendo de los factores, el evaluador le indicará si es superior, ya sea mayor o igual, que es como que intermedio, o si es menor, que realmente está muy bajo. Por ejemplo, si tiene una actitud agresiva, como aquí tenemos en el ejemplo, es una cooperación baja, por lo tanto, su factor sería negativo. Una de las ventajas es que es fácil de comprensión y aplicación sencilla, y de sus desventajas, el empleado tiene pocas posibilidades de mejorar aspectos deficientes o de reforzarlo. El último método es método de formas narrativas. Este método requiere que el evaluador prepare un ensayo que describa al empleado que evalúa con la mayor precisión posible. Presenta una excelente oportunidad para para que el jefe exprese su opinión sobre el desempeño de un empleado. Esto quiere decir que no es necesariamente aplicar los métodos como los anteriores que ya dije, sino que solamente aquí es describirlo, hacer un ensayo y decir que así que el evaluador exprese cómo son las conductas, cómo es su habilidad, su desempeño, y no es necesario ponerle una calificación. Una de sus ventajas es que proporciona resultados más confiables, y sus desventajas es que exige planteamiento cuidadosos y demorados. El segundo método es basado en comportamiento, que permite al evaluador identificar de inmediato el punto que cierto empleado se aleja de la escala. Estos métodos se desarrollan para describir de manera específica qué acciones deberían o no deberían exhibirse en el puesto. Y entre ellos encontramos que está el método de incidente crítico. Este método se basa en el hecho de que el comportamiento humano existen conductas que ocasionan resultados positivos, que es un éxito, o negativos, que es un fracaso. En el ejemplo podemos resaltar que tenemos aspectos positivos y aspectos negativos. Es decir, que el evaluador los va a dividir entre cada factor si él lo considera positivo o si lo considera negativo. Esto lo debe de analizar. Eso lo debe de analizar y reflexionar, no ponernos al azar, sino ver en qué factor realmente encaja de acuerdo a la habilidad, desempeño y capacidad que tiene el empleado. Una de sus ventajas es que debido a que los incidentes del comportamiento son específicos, pueden facilitar la retroalimentación y el desarrollo del empleado. Una de sus desventajas, sin embargo, es a menos que se analicen los incidentes favorables y desfavorables. El siguiente método es de lista de revisión de conducta. Consiste en que el evaluador realice una lista de características del desempeño o conducta del empleado que considera necesarias para el puesto que ocupa. Es decir, que aquí, por el ejemplo, el evaluador va a poner los valores. Esto quiere decir que son puntos suficientes que puede llegar a proporcionar una descripción precisa del desempeño del empleado. No importa qué calificación le pueda poner, si realmente ese valor
considera que realmente cuenta. Por ejemplo, si en el factor se encuentra que se queda horas extras si él se lo pide o mantiene un ansiado su lugar en su trabajo, entonces el evaluador va a poner los valores que realmente él considera, si son de mayor o menor puntuaje, y debe de dar un total de 100. Una de sus ventajas es que facilita a la administración, y una desventaja es posibilita las distorsiones debidas a opiniones subjetivas sobre el empleado. El siguiente es el método de escala fundamental para la medición del comportamiento. Consiste en una serie de 5 a 10 escalas verticales, como podemos ver en el ejemplo. Es una cada dimensión importante del desempeño. Estas escalas se basan en las conductas que se identifican mediante el análisis de incidentes críticos en el puesto. En el ejemplo podemos observar que se dividen igual en 3, que es sobresaliente, satisfactorio y insatisfactorio. Un ejemplo podría ser que aquí, como podemos ver, del servicio de atención al ciudadano, el evaluador dice que considera importante porque ofrece servicios alternativos cuando el solicitado no se ofrece o no está disponible. Otro sería ofrecimiento de información adicional pertinente cuando el ciudadano pregunta. Y ya la que considera que no es importante es que uno puede discutir con el ciudadano sobre la idoneidad de un servicio solicitado. Una de sus ventajas es que participan empleados así como personal de recursos humanos, se produce una mayor aceptación por parte de los miembros de la organización. Y una de sus desventajas es que su desarrollo exige mucho tiempo y esfuerzo. El siguiente método es el método de escalas de observación de comportamiento, o conocido como POS. Es similar a la anterior. La diferencia radica en que el evaluador lugar permite al evaluador elija en ancha de comportamiento más representativa la escala. Aquí podemos ver en el ejemplo que se representa en 5, así como la anterior, pero en vez de calificación se representa en porcentaje. Se puede poner en porcentaje o ponerlo de escala numérico, así como se muestra en el ejemplo, y ya el evaluador pone lo que son los factores, los que considera que se debe de evaluar, y la calificación que debe de ponerle al grado de empleado que ha dado de sus conocimientos o habilidades dentro de la organización. Una de sus ventajas es que separa a los empleados con conductas positivas de los que tienen conductas negativas. Desventajas es que su desarrollo exige mucho tiempo y esfuerzo. Como dije, es como la anterior, pero diferente. El tercero es método basado en resultados. Evalúe los logros de los empleados, los resultados que obtienen en su trabajo. Sus defensores afirman que son más objetivos que otros métodos y otorgan más autoridad a los empleados. El primer método es método de mediciones de productividad. Los empleados clasificados de este método son vendedores evaluados según el volumen de ventas, o los trabajadores de producción sobre la base de unidades producidas, a altos ejecutivos en función de rentabilidad. Un ejemplo podría ser una compañía de área para producir 100 toneladas de lingotes de acero en un mes requiere 1.710 horas de trabajo del departamento de función y 4.320 horas para el departamento de vaciado y modelado, dando una
totalización de 6.030 horas de insumo laboral de los términos de horas reales de trabajo, obteniendo los siguientes resultados. El producto, tenemos que ver que son los lingotes de acero. El volumen de producción es el producto, que en este caso son 1.000 toneladas. El periodo de estudio dice que es un mes, y las horas de trabajo, que es de departamento inmediato, nos da un total de 1.710 horas. Para esto se debe de hacer una división entre 4.320 horas, que son del trabajo del departamento de inmediato, más la total de horas que se utilizaron, que son los 6.300 horas, dando un resultado de que, sustituyendo los valores de la fórmula, se obtiene lo siguiente. Como podemos ver, pusimos lo que son el total de producto, que son los 1.000, las toneladas, el total de horas, como ya lo había dicho, y nos da un total de 0.1658. Esto interpreta como una producción inmediata en hora empleado. En este caso se producen en promedio de 0.1658 toneladas de lingotes de acero por hora del empleado. Y así, guiándonos con esta fórmula y sustituyendo los valores que ya se había dicho anteriormente, como resultado final nos da un total de 0.2315, dándonos a decir que es el total de productividad, la medición total del producto que se hizo en la compañía. Una de sus ventajas es que puede ser utilizada a diferentes niveles de la empresa, ya sea global o por áreas específicas. Desventajas: no determina una exactitud la productividad de los empleados que realmente realizan la producción. Y por último es el método de administración por objetivos. Este método pretende superar algunas de las limitaciones de las evaluaciones de resultados. Consiste en la calificación del desempeño sobre la base del cumplimiento de las metas fijadas mediante acuerdo entre el trabajador y la empresa, presentando por su jefe directivo en el área responsable. Y aquí tenemos un ejemplo que primero se basa en las metas del organizador, luego se basa en las metas del departamento, los supervisores, los subordinados, de acuerdo a las metas y su división, y dando una revisión final. Las ventajas es que estimula a las personas a comprometerse con sus metas y ayuda a desarrollar controles efectivos. Desventajas es que tiene deficiencias al proporcionar las normas, especialmente a las personas que deben establecer los objetivos. Y como conclusión tenemos que estos métodos nos ayudan a identificar la manera de crear una realización de ambas partes, es decir, saber cómo es el empleado, qué habilidades, capacidades, desempeño ha desarrollado durante su puesto, ayuda al trabajador al detectar y desarrollar competencias necesarias para su rendimiento, y así como también tener áreas de oportunidad. Podrá o adoptará el hábito de retroalimentarse para
retroalimentarse o para desarrollarse laboralmente y adecuadamente sin ningún error. Por mi parte, esto sería todo. Muchas gracias por su atención.